Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video muy importante. Y es que pues ha salido completamente por fin gameplay en buena calidad de Valorant Mobile. Así que vamos a visualizarlo completamente para ver qué es lo que va a traer este juego. Como ustedes saben, está la fase beta en China. Y bueno, si quieres estar al tanto de todo, como siempre te recomiendo que te suscribas. Vamos a estar narrando completamente todo lo que va a estar pasando ahorita. No lo he visto, así que vamos a reaccionar tranquilamente al mismo tiempo. Bueno, como podemos visualizar, lo típico. Tenemos los agentes, tenemos a Jett, Phoenix, Reina, tenemos obviamente Breach, Sova, Killjoy, que bueno, son los agentes que se encuentran actualmente en la fase beta en China, que pronto posiblemente tengamos la global. Bueno, primero que nada tenemos el sistema de compra del juego, lo típico, así el sistema de compra, el sistema de habilidades y demás cositas de la vida. Se encuentran defendiendo en el mapa de Bind, así que bueno, lo típico. Estamos viendo cómo es actualmente el HUD del juego. Bueno, igual se puede configurar y todo. La gente que andan utilizando ahorita Jett anda Ghost. Así que como es primera ronda va a ser completamente sin chaleco ni nada por el estilo. Así que teniendo Ghost y sea para Hookah. Bueno, viéndolo bien, no se ve gráficamente diferente al de PC tanto. O sea, era lo normal. O sea, obviamente se ve bien, porque para que no sepa, Valorant es un tono más animado y es súper bueno. No tiene que ver nada por las gráficas, tiene que ver más por el gameplay. Ahí van entrando en site, parece que se puede visualizar los pasos por lo que es juego móvil. O sea, te lo marca actualmente en la parte de arriba, así que es el colmo si no te das cuenta por dónde viene la gente. Killjoy que ahí mató a uno y sale la Jett y mata a Breach. O sea que la Killjoy mató a Phoenix. A ver, viéndolo bien, todo lo que se encuentra en el mapa de Vine, la parte de Mid, entrando también por parte de mercado. La verdad es que se ve bien el juego. Para el que nos estén preguntando en qué resolución está, la grabación está básicamente en 720, es lo máximo que se pudo visualizar, pero es un gameplay todavía completo teniendo en cuenta todo eso. Si está en Vine, va por la parte de atrás. Esto ya no se encuentra en la parte de PC, que estas dos cajas no se encuentran en la parte de PC. Es más que todo como una subida. Entra por parte de lámpara, se encuentra con Jett, la mata con headshot, le queda 22 de vida, tiene que desplantar la Spike, tiene a Reina atrás de caja, lo termina matando y solo le toca desplantar la Spike y gana la ronda. Bueno, viéndolo bien, hasta donde he podido observar está perfecto. Lo que quisiera ver es la Vandal, como se ve, no le da tiempo a desplantar. Gana la ronda del equipo enemigo, porque no puedo desplantar a tiempo. Cosa que estamos observando es que la Spike bueno, el tiempo que tiene para desplante la Spike aparece en la parte de arriba. Ok, vuelvo a comprar Ghost, pero esta vez tiene que comprar escudo. Sí, al escudo. Y compra dos humos. Compró dos humos, dash y dos up. Ok, podemos ver en la parte de abajo a cuánto ping va, a cuántos FPS va. Va a 60 cuadros por segundo estable. El ping creo que va a 116 ms. Podemos observar cómo se visualiza lo que es la parte de abajo, lo que es el sistema de salud, que tenemos también lo que es el escudo. Quiero ver completamente cómo son lo de la Phantom, la Vandal, el Spectre, porque de momento el que está obviamente grabando, o sea, la grabación que es la Jett, solo está usando Ghost. Obviamente en segunda ronda puedes forzar Spectre si querés. O puedo utilizar incluso 25 de escudo o utilizar Ghost tal cual. Lo digo más que todo por conveniencia. Claro que sí, a ver, ¿quién no va a estar jugando Valorant en PC cuando puedes jugarlo? Gráficamente se ve bien el juego, sí te lo digo. Y entrando a la parte de lámparas, teniendo incluso Spike plantada, que estoy visualizando eso allá. Ahí lo podemos ver. No, parece que el recoil del juego es leve, pero sí se puede visualizar un poquito diferente. No, sí tiene su recoil. El juego tiene su recoil. Ahí es donde estamos observando que quiere cambiar los controles, que se siente un poquito incómodo. Este es el HUD del juego, como pueden visualizar. No está mal. La verdad es que lo de cambiar el HUD pues se esperaba. No es muy grande el HUD, aunque piensen que sigue grande. Teniendo en cuenta de que hay tres habilidades predominantes, más la cuarta que va a ser la ulti. Tal vez ahorita no quiere comprar no quiere comprar para nada A ver, vamos a ir viendo un poquito en detalle. Cuando tenga la ulti será buenísimo. O sea, lo voy a ir adelantando un poco. Vienen dos por la parte de larga. Los matan con guardia y con Vandal. La reina activó la ulti. Entra Breach, muerto. La reina, muerta. Mala ulti utilizada. Ya tiene la ulti y la Jett. Vamos a ver si la utiliza
Agarrarle la Vandal, aunque sea agarrarle la Vandal. Agarra la Vandal, perfecto, tiene la Vandal. Tiene la Vandal en la mano. Es como la K-47 de Valorant. Para los que nunca han jugado Valorant, pues se las recomiendo muchísimo. Le sube el volumen, perfecto, me sirve. Tiene ulti, tiene Vandal. El crosshair placement lo tiene muy bajo, a mi parecer. Bueno, estamos viendo cómo se visualiza tal cual la Vandal. O sea, me gusta, pero quiero ver lo de la ulti, quiero ver lo de la ulti completamente. A ver. La inspección de arma no la veo. La inspección de arma. Qué raro. No miro el botón de inspección de armas. Y sé que se puede inspeccionar armas mientras vas corriendo, mientras vas haciendo de todo en Valorant, obviamente. Pero no miro la inspección de armas. Es decir, ¿para qué la querés? Créeme. He muerto un montón de veces por estar inspeccionando armas porque me encanta. Ok, tiene Vandal, tiene posición en la parte de hookah. No les recomiendo mucho apuntar de cerca. En Valorant no es necesario apuntar. A lo mucho de largo con Vandal, pero yo nunca apunto. No es necesario apuntar. En serio se los digo. De alguna manera apuntar en este juego, la única manera para apuntar sería con el Marshall o con el Operator. No es necesario. Crosshair placement muy bajo. Entra por parte de A en side. Se los mataron la parte de baños y mataron la parte de entry de A. Posiblemente se pusieron en lámparas y el otro se puso detrás de la caja al lado de la derecha. Así que, lo típico. Ahí está. Se va por TP. Va a aparecer al lado de mid. Tiene uno a la derecha en caja. Muy buena, el sonidito sigue siendo el mismo. Obviamente, uno en bonsai. Ahí se nota que sí hay ayuda de tiro. Porque si la... Sí hay ayuda de tiro. O sea, pero no es tan heavy a como puedo observar. Creo que no es tan heavy la ayuda de tiro. En fin, se hizo los tres. Desplanta y tiene 14 segundos para desplantar porque te sale el crono arriba. Lo que quiero ver es la ulti de Jett. Gana la ronda 2-2, perfecto. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante. Tienes dos botones en la parte de abajo. El de agacharte y el de caminar silenciosamente para que no te detecten. Recuerden eso, cracks, porque es que aquí no es que no es que puedas correr, a menos que seas Neon, que tengas la habilidad para correr. Pero aquí tenés que obviamente estar paso por paso tranquilamente para poder flanquear incluso o llegar desapercibido a los enemigos. Así es Valorant, para que no lo sepan. Se los recomiendo completamente, al fin y al cabo te lo voy a decir así. O sea, yo que vengo jugando Valorant desde hace un montón, desde hace 2 años, desde que salió el juego, está súper bien. Ok, se vuelve a posicionar en hookah. Creo que lo van a tener bien fichado en hookah. Lo terminan matando. Es que en A les están haciendo una entry tan heavy. Perfecto, la ulti de Jett la tenemos. Ok, te aparecen las dagas. Tiene alrededor de 5 dagas. Ok, vamos a hacer si utiliza right click o utiliza daga por daga. Ok, los tiene enfrente. Ok, tira 2, le quedan solo 3. Mal dash, pero estamos en móvil, así que yo creo que está aprendiendo a jugar el brother. Ok, la regó. Se va con Odin, le dio 2 dagas. Cada daga son 50 de daño. Esa es la peor ulti de la vida que he visto. Ok, mata al Phoenix, lo limpia. Queda Sova en baño. Ah, no, Sova está al fondo. ¿Cómo así? Loco, esa sí es ayuda de tiro que sinceramente te asusta. Ya, literal, está tapeando con la Vandal. Porque obviamente no puede hacer full control. Pero lo termina matando. Fíjate que no es por nada, pero yo creo... O sea, en serio te lo digo. Yo creo que la Jett controla un montón, loco. O sea, porque es que la Jett siempre... No, ya no hay tiempo. 7 segundos, 5 segundos, no. La Spike para desplantarla... Son alrededor de... Creo que son 8 segundos en este juego. La ganan tranquilamente. La ulti pues ni tan mal. Bueno, en fin, el sistema de compra, para los que me preguntan, pues aquí tenemos Ares. Tenemos tenemos las Ares, Odin, tenemos Operator, Marshall, Vandal, Phantom, que ojalá la compre ahorita. Guardian, Bulldog, la Yotch, la Bulldog, no, perdón, la Bulldog, la Bucky, la Spectro, la Stinger, la Sheriff, Ghost, Frenzy, la Shorty y la Classic, que es la primera que te toca gratuita. Aquí tenés cómo está la economía de tu equipo, aquí lo que hace el daño de cada arma, los multiplicadores, y aquí abajo vas a tener lo que es el sistema de compra de tus habilidades. Por fin lleva Phantom, eso me alegra muchísimo. Quiero ver cómo va la Phantom que es la M4 de este juego, mejor conocida. Utilizó ulti Killjoy, ya como pueden visualizar en A, para hacerlos que retrocedan. La verdad es que sí, está todo bien. Pero no creo que mate, ¿verdad? No, lo terminan matando, el hijo de su madre. No subió la mira y lo terminaron desinstalando el juego con la propia Vandal. ahí con la Ares haciéndole el ánimo a la Killjoy. Y además que lo ganaron la ronda, perfecto, me sirve. Bueno, 3-3, se pudieron visualizar 6 rondas. Bueno, está mal, cracks. Si te ha encantado, por favor déjamelo saber en ahora en los comentarios. Muy bien gameplay de Valorant Mobile, ya para ver y clasificar si el juego se ve bien. La verdad, y te voy a decir sincero,
el Valorant Mobile lo veo bien. O sea, me gustó. Obviamente, como es una persona que nunca ha jugado seguramente un juego así, en mi caso yo nunca he jugado un juego tanto así como Standoff 2 o Critical Ops, que son juegos tácticos con habilidades en teoría. Pues bueno, más tácticos Standoff 2 y Critical Ops en lo que es móvil, pero Valorant recuerden que es un juego táctico y a la vez muy frenético con agentes que tienen utilidades muy buenas. Bueno, si te ha encantado, por favor déjamelo saber en la hora de los comentarios. Recuerda suscribirte, like a la muerte, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Adiós.